Muy bien. Muy buenas tardes a todos, tanto a los telespectadores como a los presentes. Mi nombre es Celeste Marambio y en esta ocasión me pidieron venir a hablar algo bastante particular. En este caso, lo que es mi fuerte es el desarrollo de videojuegos. Yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Informática y las Ciencias de la Computación. Como tal, lo que vengo a conversar es precisamente lo relacionado a lo que es mi área. ¿Por qué directamente? ¿Qué es lo que le vengo a hablar? Lo que vengo aquí a presentarles es un poco lo que me motivó a programar como tal. Originalmente, todo lo que nació, mi propósito de lo que es entender la programación, fue precisamente para dedicarme a lo que es el desarrollo de videojuegos. Y en esta ocasión me encuentro aquí mismo por ello mismo. Discúlpenme. Me encuentro aquí ya que hace no demasiado un profesor nos pidió como examen desarrollar un videojuego. No era demasiado difícil y las exigencias eran algo vagas. Decía, con que funcionara es suficiente. Presentar un par de ideas nuevas y que funcionara dentro de una consola de comandos, CMD. Un mayor problema no supone. Pero mientras estaba desarrollando, me vi bastante limitada. Más tarde que temprano, se me ocurrió la ambiciosa idea de empezar a desarrollar lo que es un motor de videojuegos. Que para quienes no estén muy desarrollados con el término, pues, a ver, un motor de videojuegos es una mezcla curiosa de entre lo que es un motor gráfico y varias otras funcionalidades que puedan darle utilidad a lo que uno quiera desarrollar. Tenemos el ejemplo de Godot, de Unity y muchos otros motores gratuitos que permiten el desarrollo. Y precisamente, cuando uno lo que quiere es plantar un montón sus ideas y empezar a desarrollarlos y no pasar varios meses dándonos de cabeza en lo que es las bases, simplemente partimos utilizando alguno. Por supuesto, la pregunta llega bastante rápido. ¿Por qué siquiera voy a intentar desarrollar un motor de videojuegos? Solamente con buscar un poco en internet, uno se puede encontrar más de 10. Y más de uno que cumple con las exigencias que se nos pedían. Entre esas era, bueno, desarrollarlo utilizando un lenguaje particular, Python. Pero, tras no darle demasiadas vueltas, me vi limitado. Tanto porque las exigencias para esta evaluación eran concretas, tenía que ser Python orientado a objetos, y porque realmente no se suele utilizar Python para esta área, y con justa razón, decidí yo empezar a crear mi propio motor. Por supuesto, ¿cómo iba a hacerlo? No tenía ningún precedente, no tenía una base para empezar a trabajar. No solamente eso, ¿qué herramientas tengo yo siquiera para intentarlo? Cuando empecé a desarrollar, al igual que todos mis otros compañeros, salté a hacer lo mismo. Desarrollé un poco lo que pidieron. En su momento era, crear un par de clases y que tenga una que otra atributo identificador, que algo nuevo, interesante, bla, bla, bla. Pero mientras iba en esto, no podía dejar de pensar en pero es que puedo hacer más. Quiero hacer más directamente. Y casi todos mis compañeros están un poco en la misma es que podemos hacerlo así, difícil no es. Pero si la ambición de intentar implementar un par de cosas más nos llevaba, ¿con cuántos muros nos íbamos a dar antes de siquiera poder hacer algo? A medida de que empecé a hacer esto, implementé una librería conocida, Pygame. Varias veces me he encontrado con libros sobre, cómo desarrollar un juego con Pygame, intenta esto ahora. Pero les juro, no encontré ningún maldito tutorial, ninguna maldita lección, ni paper que pudiese hacer algo decente con esto.
fue buscar 2 o 3 veces ejemplos y encontrarse con que las cosas eran más básicas que el mecanismo de una escoba. Lamentable. Y con razón. A medida que yo fui experimentando también con esto, darme cuenta que, entre otras cosas, lo que es la pantalla y el renderizado del videojuego se hace sobre una imagen que se va actualizando cada frame. Óptimo no es, en especial sabiendo de que Python es bastante conocido por tener bucles lentos. Una maravilla. Un cóctel para los problemas. Seguí adelante, con el objetivo de ver qué salía, solamente para encontrarme con, bueno, limitaciones. Mi primer prototipo para lo que era este examen fue bastante decente. Cumplía con lo que tenía que hacer, pero no estaba a la altura de lo que yo pretendía conseguir. En lo absoluto. Los botones cuesta que los... ¿Cómo decirlo? Botones, cuando los desarrollé, es difícil que funcionen como tal porque la cantidad de eventos que tiene que iterar para llegar al evento correcto es enorme. Nuevamente, Python tiene bucles lentos. Python es considerablemente más lento que cualquier otro lenguaje que se ha compilado, directamente porque es un lenguaje interpretado. Intentar hacer las cosas un poco mejor era darse bruces una y otra vez con particularidades de los lenguajes y de las librerías, las cuales muy desarrolladas no están en este ámbito. ¿Qué tocaba hacer? Tocaba empezar a definir las cosas un poco por mi cuenta. Por cierto, está detenida la... No, es que está directamente en pausa acá. En cualquier caso. Lo que tenía que empezar a hacer fue empezar a desarrollar un poco las cosas a mi manera. Por supuesto, debido a las propias limitaciones del examen y que es lo más popular hoy en día, la programación de objetos, tenía que empezar a trabajar de alguna manera, modularizando y abstrayendo ideas con el propósito de representar la vida real dentro del código, principalmente para que fuese más fácil poder comprenderlo. Cuando empezamos a hablar de movimientos y cosas así, entenderlo, ningún problema. Codificarlo, por otro lado, no queda demasiado práctico, como qué es un salto, qué es moverse. Poco a poco tengo que ir limpiando las perezas y trabajar sobre lo construido. Pero entre más avanzaba, más complicaciones veía. Pygame no era una librería potente, que digamos, ni siquiera acepta el uso de cámaras como tal. Cuando lo vi es como, oh, tiene algo que se llama cámaras. Me equivoqué, eran las cámaras de la computadora que podía tomar. Así que seguir adelante no encontraba el cómo. Y ahí es donde, ya aceptando que esta evaluación no iba a conseguir muy buenos resultados, ya esto empiezo a pensar, dejemos esto un poco de lado y construyamos herramientas prácticas para lo que sea posteriormente hacer algo decente. Ya me olvido de que, un profesor me dijo de desarrollar un juego. Me olvido de eso. Y ahora empiezo con la idea de, por mí misma, quiero desarrollar lo que son las herramientas para quien quiera hacerlo en un futuro. Actualmente lo que planeo hacer es directamente un motor de videojuegos completo para quien quiera utilizarlo. Por supuesto, para esto tengo que empezar a librarme de estas perezas que me limitaban anteriormente. Hay una librería para empezar en este mundo, pero no la recomendaría demasiado. Y en su lugar, preferiría que alguien experimentara e intentara hacerlo un poco por su cuenta. Desarrollar sus propias herramientas y desarrollar sus propias maneras de entender las cosas. Mi propósito es ese. Y ahora empezando el desarrollo de un nuevo motor que otorgue esto y poder ponerlo a la disposición de todo aquel que le interesa hacer lo mismo, es realmente mi sueño. Algo con lo que seguir adelante. Aferrarme y poder seguir trabajando. Más o menos esa es un poco la conclusión con la que acabé saliendo de este examen. Ni siquiera he sabido cómo me fue. Sin embargo, sé lo que hay que hacer más o menos. Empezar a desarrollar los módulos y hacer un trabajo público y transparente. El tema es cómo. Porque una vez nos ponemos a pensar en esto,
tal y como se mencionó en presentaciones anteriores, Python es fácil, muy fácil. Y cualquiera con una tarde libre puede ponerse a programar y aprenderlo. Sin embargo, cuando queremos hacer algo con esto, que no sea, bueno, esta marabunta que no es agradable de ver, queda esforzarse más. Bajo esta misma misión es donde el desarrollo de un motor se ve limitado con también los propios conocimientos que uno puede tener. Si bien mi objetivo ahora es hacer un motor completo, inmediatamente veo con un ¿y qué hago primero? Una cámara, lo cual me exige saber álgebra lineal a montones para poder trabajar con con las matrices de transformación. Empiezo a trabajar con cómo representar imágenes. Nuevamente me encuentro tengo que trabajar con muchas matrices. Me deja un poco la duda de cómo seguir progresando, pero más o menos el propósito sigue adelante, de qué poder seguir haciendo. Lo bueno es que Python es versátil, muy versátil, y poder progresar no supone trabas importantes. Espero que también les sirva a quienes decidan unirse también a el desarrollo de más herramientas así. Sé que la gran mayoría de la gente busca simplemente tomar lo ya existente y construir sobre lo mismo, más que construir desde cero y ver qué sale. Pero construir cimientos firmes y duraderos también es una parte importante de lo que es el desarrollo. Hacer algo para ir hacia adelante y hacia arriba, sin necesidad de estancarnos con es que esto ya no me sirve, lo abandono y me voy con algo más popular. Yo misma, mi intención era simplemente rendirme y hacer lo más básico. Pero si se puede hacer más, es tontería no querer hacerlo. Y realmente no tengo mucho más que decir. ¿Alguien tiene dudas, preguntas para hacer? Bueno, si no hay preguntas, daríamos un fuerte aplauso a Celeste nuevamente por su presentación y